Buena gente, espero que estén bien. En esta presentación que realizaré a continuación abordaré el aspecto de equilibrio en economía, particularmente en la teoría neoclásica, desde una visión de la metodología de la economía, una rama muy importante que se debe tener en cuenta en la disciplina. Así que voy a dejar de lado en esta presentación la cuestión relevante de ecuaciones, que ya hay mucho material en la plataforma, y voy a concentrarme en otras cuestiones que son muy interesantes. En la teoría neoclásica, cuando uno estudia las interacciones entre los agentes, se nos brinda un marco que prioriza el equilibrio y permanentemente se está en la búsqueda de este. Así, la pregunta que surge es, ¿por qué se adoptó el enfoque de equilibrio? El precursor del equilibrio general, el francés Léon Walras, estuvo influenciado por la tendencia de matematizar las ciencias sociales en su país en el siglo XIX. Pero sin embargo, en esa época había mucha oposición respecto al uso de las matemáticas en economía. Bien, con respecto a estos dos párrafos, si bien la economía ya era una disciplina asentada, todavía estaba muy ligada al estudio en conjunto con la política y además los científicos de aquella época, fascinados con los nuevos conocimientos que brindaba la física y que tenía como imagen mayúscula Newton, estaban en la búsqueda decidida de matematizar las ciencias sociales. Y es aquí donde Walras tal vez encuentra inspiración que lo llevó a crear esta teoría. Vale decir que la idea de equilibrio en economía está inspirada en la física, y allí se la define como el estado en el cual los componentes del sistema físico se contrarrestan sus fuerzas anulándose entre sí. En economía el análisis de equilibrio es análogo. Tenemos una función de oferta y demanda con comportamientos opuestos que se van contrarrestando hasta alcanzar el equilibrio de mercado. Ok, si bien en ese momento se utilizaban ecuaciones para expresar relaciones económicas, todavía no había nada como la idea de determinar precios y cantidades transadas a través de la interacción de mercado, oferentes y demandantes. En este sentido, Walras fue pionero. No obstante, si bien como dije que se buscaba la matematización de las ciencias sociales, todavía el ambiente social de la época predominaba la visión opuesta a esta, especialmente allí en Francia, de donde era Walras y en donde este rivalizaba con Jean-Baptiste Say, que era la voz más influyente allí en Francia. El economista Say fue conocido por ser un acérrimo oponente de las matemáticas en economía, y es por ello que se tuvo que esperar hasta mediados del siglo XX, en donde los economistas retomaron, ¿no?, estas ideas de Walras con el objetivo de llevar hasta el final a la teoría del equilibrio general. Es aquí cuando Arroyo de Debré comenzaron sus investigaciones retomando esta idea y en donde la situación era completamente diferente. Las matemáticas ya habían logrado un notable avance, por lo que el método matemático deductivo ya se había posicionado como el principal en economía. Muy bien, entonces si nos posicionamos en mitad del siglo XX, las matemáticas ya habían logrado un avance notable, como dije, y ejemplos de ello tenemos el formalismo de Hilbert y los escritos de Russell y Whitehead con respecto a lógica, o también como el triunfo de la teoría de la relatividad y la aparición de la mecánica cuántica. Por el lado epistemológico también tenemos a Popper, que se convirtió en un filósofo muy influyente de las ciencias y también una persona muy respetada. Las matemáticas en economía entonces ya no eran mala palabra, de hecho ellos las pensaban como esencial, es decir, los economistas pensaban que el estudio de la economía necesitaba sí o sí de las matemáticas. Bien, llegado a este punto uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo se caracteriza el equilibrio general? Primero que nada es necesario recalcarles que para entender mejor esta exposición es necesario tener algún grado de conocimiento de la teoría de equilibrio general. Así que entonces, desde un punto de vista metodológico, caracterizo 4 puntos que aquí expongo. Obviamente no son las únicas cuestiones que uno puede discutir.
Por un lado, tenemos una teoría que se basa en axiomas y supuestos con el fin de brindarle consistencia interna al modelo. Supuestos tales como el de competencia perfecta, agentes tomadores de precios, el denominado atomismo metodológico, rendimientos constantes a escala y axiomas de preferencias son muchas de las oposiciones que se utilizan para poder demostrar la existencia de un equilibrio único e ideal. Entonces, es aquí cuando el herramental matemático es clave, ¿no? No solo el cálculo diferencial se emplea en la teoría, sino también topología y el formalismo lógico matemático para darle más elegancia. Tal es así que si uno revisa los artículos escritos por estas personas, el nivel de formalismo matemático de la teoría es muy alto, y bueno, y en economía en general es muy alto. Por ejemplo, se tuvo que diseñar y pulir la teoría de la optimización matemática para dar resultados más precisos a estos análisis matemáticos y económicos. Entonces, con una teoría del equilibrio general ya reformulada a lo Arro-Debré, que fueron galardonados con el premio Nobel, entonces se demuestran algunos de los resultados más importantes en la teoría neoclásica. Y entre ellos tenemos a los teoremas fundamentales del bienestar, de los cuales el primero, que es el que me interesa en esta exposición, establece que todo equilibrio competitivo es a la vez óptimo de Pareto, siendo el mejor resultado posible dadas las dotaciones de la economía. A su vez, también se demuestra el contraargumento, que un resultado es óptimo de Pareto si es equilibrio competitivo, estableciéndose así la doble implicación o equivalencia matemática. Con esta afirmación, el equilibrio se vuelve en el marco de referencia de todas las interacciones económicas, en el marco de comparación entre lo que está bien y lo que está mal, y que siempre será mejor intentar encontrarlo. Tal es así que luego de allí florecen muchas cuestiones como por ejemplo el análisis de competencia imperfecta, la teoría de la información que da lugar al equilibrio, etc. Y un ejemplo muy claro de esto es el que se tiene, por ejemplo, en la teoría de la regulación económica, en donde siempre el marco de referencia para regular los mercados es el equilibrio competitivo, y que siempre se debe llegar a este resultado, o sea, el primer mejor, o al menos acercarse lo más que se pueda, es decir, el segundo mejor. El equilibrio también significa eficiencia y eficacia económica, términos muy utilizados en esta rama también. Y así entonces, con ello la microeconomía se vuelve en una teoría muy consistente y muy fuerte, a tal punto que es entonces deseable utilizarla para microfundar la macroeconomía, que en esa época consistía de ecuaciones ad hoc, y bueno, de aquí se da el pie, ¿no?, para la macroeconomía moderna que tendría lugar después en los 70 y en los 80. Entonces los resultados a los que arriba la teoría de Arroyo y Debré son muy fuertes y precisos, que llevan a uno a pensar si realmente es así como se desenvuelven las relaciones económicas, ¿no? El slide anterior enfaticé que la microeconomía se fortaleció, pero ¿realmente es fuerte la concepción de equilibrio? Primero hablaré de los problemas de la unicidad y estabilidad del equilibrio. Ahora bien, al ser el equilibrio el mejor resultado posible, entonces será elemental conocer, primero, si es que éste existe y segundo, si es único o no. Arroyo y Debré demostraron que sí es posible encontrar un equilibrio único y estable cuando el enfoque es microeconómico. Para ello se utilizaron restricciones aún más fuertes en su teoría. No obstante, para el agregado, es decir, para la visión macroeconómica, la cuestión se complica, ya que al sumar a las preferencias o la producción para muchos agentes, no se sabía si es que las propiedades de la demanda y oferta agregada tenían las mismas propiedades que las individuales. Y esta cuestión es sumamente importante porque, de ser así, se garantizaría el equilibrio competitivo. Es entonces que se inició la investigación en este tema
y luego en los 70s se dio con el hallazgo del famoso teorema SMD, de Sonnenschein-Mantel-Debré, en el que se establece que a pesar de que los supuestos garanticen un buen comportamiento microeconómico, este comportamiento no se transfiere a nivel agregado y por lo tanto no está garantizada la unicidad y la estabilidad del equilibrio. Fue un resultado muy fuerte y que puso en jaque a la teoría del equilibrio general y su extrapolación al enfoque macroeconómico. Entonces, este fue el comienzo para lo que parece ser el fin del equilibrio en la economía como objetivo principal, porque luego de este resultado, con el tiempo se fueron sumando otras críticas a la teoría del equilibrio, como por ejemplo en contra de la estática comparativa, la identificación econométrica, el uso del agente representativo que los economistas utilizan para eludir, ¿no?, estas, por decirlo, malas agregaciones. Y así entonces uno se pregunta, ¿no?, si las interacciones económicas realmente alcanzan un equilibrio. El teorema SMD fue muy importante para lo que vino después en teoría económica, porque desde los 80 se empezaron a buscar otras formas de explicar el comportamiento económico. La economía pasó a ser vista más como un proceso dinámico, aunque por un lado todavía el énfasis seguía en la búsqueda de equilibrios, ya no únicos sino múltiples, como enfatizan por ejemplo los nuevos keynesianos, y paralelamente se fue desarrollando otra rama de la economía visualizándola como un sistema complejo en la que no hace énfasis en equilibrio sino en patrones generales. Es una visión un poco más completa de la que ofrece la teoría neoclásica. Así que, en fin, los límites de la teoría neoclásica del equilibrio se hicieron más que evidentes y los economistas fueron conscientes de ello, o bueno, al menos algunos. Esta pregunta es muy profunda también porque quizás para responderla, al menos parcialmente, se deberá abordar, creo yo, de una manera más ontológica la economía y para ello es necesario cambiar este enfoque que tenemos de equilibrio. El modelo nomológico deductivo que utilizaron los economistas neoclásicos, en conjunto con esta esperanza de emular la grandeza de la física, obliga a suponer cosas que realmente no se acercan mucho a lo que pasa en la realidad y a cerrar un sistema como es el económico y el cual realmente no lo es, porque la economía es un sistema social y abierto y por lo tanto en constante retroalimentación con su ambiente. Y ya para concluir con la exposición, me pareció importante abordar el por qué se sigue utilizando el enfoque de equilibrio en estos días, a pesar de los hallazgos y las críticas en su contra, ¿no? Bien, aquí resumo 3 puntos que me parecieron importantes. Primero, es conveniente a nivel pedagógico. Es relativamente fácil enseñar a pensar en términos de equilibrio a los estudiantes. El equilibrio nos brinda un punto de comparación para elegir y decidir cuál alternativa sería la mejor. La matemática utilizada para este enfoque es simple, con un poco de análisis y álgebra matemática basta, digamos, y para un estudiante universitario viene bien y no es algo tan pesado. Luego, si uno quiere profundizar en conocimiento, es recomendable sumergirse en matemáticas avanzadas. También se podría decir que no hay una alternativa tan precisa que haga frente al equilibrio general. Esta puede ser otra razón, ya que la teoría del equilibrio general combina tanto el papel del consumidor como la del productor. También combina preferencias, precios y cantidades, y uno puede eludir el problema de la agregación suponiendo que un agente puede representar el comportamiento agregado de la economía, si es que se lo quiere ver macroeconómicamente, digamos. La generalización de la teoría del equilibrio le da también fortaleza y en cambio las alternativas que difieren de este enfoque todavía no tienen un corpus teórico definido y aceptado. También me parece que es rápido para la toma de decisiones en política. El modelo de equilibrio general computable iniciado por Scarf hizo que se pase del plano teórico al empírico político. Los gobiernos poseen un modelo como este con una gran cantidad de ecuaciones y variables y que lo único que tienen que hacer es calibrarlo y así poder testear alguna medida de política. Este punto también se relaciona con los anteriores, ¿no? Pero sin embargo,
La economía es más compleja de lo que parece. Se llegan a resultados erróneos con este enfoque de equilibrio. Muchas veces vemos, por ejemplo, que las medidas de política económica no tienen el efecto que decían los hacedores y ello se debe a este punto, ¿no? La simpleza del modelo trae sus consecuencias cuando se lo aplica a la realidad y el énfasis en el equilibrio, como dije, no tiene correspondencia con las acciones de la sociedad. También parece que no es correcto enseñar un enfoque erróneo a futuros economistas. Esto es por el hecho de que cuando a los alumnos se les enseñan a pensar en términos de equilibrio, después esa concepción es difícil de quitar si es que no se explora por alternativas diferentes, porque la teoría del equilibrio general es muy convincente. También es importante decir que esto no se quita de un día para el otro. Los profesores actuales ya vienen con este tipo de pensamiento de equilibrio y por lo tanto lo van replicando. Se necesitan más esfuerzos en investigación teórica para las alternativas diferentes a las del equilibrio y que puedan brindar unos resultados también consistentes, ¿no? Bien, y por último, bueno, la economía no puede explicar todo por sí misma. Si queremos mejorar la comprensión de los fenómenos económicos, es de vital importancia trabajar en conjunto con otras disciplinas. No es una tarea fácil porque hacer de esto tal vez llevará más tiempo en publicar un artículo, por ejemplo, y también tiene ventajas y desventajas, digamos, este tipo de enfoque. Pero lo más importante es que no hay que olvidar que se tiene que hacer esto para mejorar la calidad de investigación y así resolver los problemas que todavía quedan pendientes. Y es así entonces que llegamos al final de esta exposición. No quiero dejar alguna conclusión porque creo que es más importante que cada uno saque la suya, pero aquí les dejo la bibliografía consultada porque me parece importante si es que quieren profundizar sobre esta cuestión. También hay mucha literatura interesante sobre este tópico para leer. Así que sin más, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video.